A mí me toca escribir porque sí. Cordial saludo. Iniciamos la sustentación de la fase 2 de nuestro informe que corresponde a los neofraudianos. Nuestro equipo está conformado por Judith Cárdenas, Ángela Liliana Martínez, Angie Caterine Santana y quien les habla, Jacqueline Durán. En esta parte vamos a hablar de los iniciadores, quienes son, como primera medida, fue Alfred, que él era un médico, psicoterapeuta, y él basó su teoría en la experimentación por medio de su experimentación propia y hablaba de la personalidad creativa. También nos hablaba del sentimiento de inferioridad y nos hablaba del complejo también de superioridad. Adicional a esto está también eh, Fromm, quien él hablaba de la parte de libertad y su teoría también estaba basada por la parte de pertenencia. Esos eran como sus dos enfoques. De Karen, ella hizo como la parte de factores culturales y sociales, los cuales influyen en la personalidad del ser humano. Y de Ana, ella nos hablaba del mecanismo de defensa y la psicología infantil. Bueno, vamos a iniciar hablando con mecanismos de defensa. Son 10 mecanismos de defensa, en esos escogimos algunos. Formación reactiva es un proceso por el que el impulso o deseo inaceptable es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. También encontramos proyección, que se conoce como el proceso en que la persona coloca fuera de sí en otra persona o cosa o sentimiento, deseos o características propias. También encontramos el aislamiento, que es el proceso por el que la persona aísla un pensamiento o evento o rompe, así sean sus conexiones con el resto de vivencias y evita que forme parte de sus experiencias significativas. También encontramos el desplazamiento, el mecanismo de defensa del yo por el cual la mente inconsciente se redirige las emociones que produce una circunstancia hacia otro objeto, persona o situación. Continuamos con las instancias psíquicas de Jung, que es el inconsciente colectivo, el inconsciente personal y el yo consciente. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Dice que se refiere al concepto o al pensamiento por el cual se comparten con los demás, con las demás personas. Dice que son opciones para responder a algunas experiencias las cuales vivimos. El inconsciente personal es el aspecto superficial, inconsciente de cuánta, o sea, que cuenta la información, ya sea por fatiga, olvido o distracción, que se tiene frente a lo que es la parte consciente. ¿Y qué es el yo consciente? Cuando se está al tanto de los sentimientos y pensamientos en tiempo o espacio real. O sea, es cuando estamos manejando los sentimientos y los pensamientos en un momento real, ahí en ese mismo instante. Seguimos con los arqueotipos. ¿Qué son los arqueotipos? Los arqueotipos son experiencias heredadas de generación en generación. Los arqueotipos están divididos en varias fases. Está el arqueotipo de la sombra, el arqueotipo del mago, eh, el arqueotipo del héroe. ¿Cuál es el arqueotipo de las sombras? El arqueotipo de las sombras es aquello que, que muestra en realidad lo que tú puedes ser o lo que tú eres, o sea, lo que hay escondido dentro de ti y lo que tú debes traer a un estado consciente para saber de qué eres capaz. Continuamos con el arquetipo de magos. Dice que significa el carácter jocoso, o sea, son las personas aquellas que todo el tiempo están tratando de manejar
ese sentido de jocosidad, como de burla, y el arquetipo de héroe. Son aquellas personas que en un momento determinado se creen superhéroes en sus estados personales. Y así sucesivamente también está el arquetipo de madre, el anime y el aminus. Mi nombre es Angie Caterine. Les voy a hablar sobre el arqueotipo de madre. El arqueotipo de madre representa una figura materna que puede manifestarse como protectora y nutricia. El arqueotipo de ánima es la representación del aspecto que puede manifestarse como femenino en el inconsciente del hombre. Y el del animus es la contraparte masculino en el inconsciente de una mujer. Klein le dio lugar importante a la agresión en el desarrollo psíquico del infante y el sujeto adulto. De hecho, se refiere desde los 6 meses separan los distintos agresivos para este desarrollo dependiendo de la relación con la madre. De esta teoría podemos concluir que Melanie se destacaba por la importancia de las primeras relaciones y experiencias de las emociones en la formación y la personalidad, centrándose en la interacción entre el yo y los objetos internos. Las palabras claves que podemos ver es mecanismo de defensa, que son estrategias psicológicas en el inconsciente puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Los arqueotipos son disposiciones psíquicas preconscientes, universales e innatas que forman el sustrato del cual emergen los temas básicos de la vida humana. Los neufranianos hacen referencia a los primeros reformadores de los tratamientos psicológicos y estos primeros reformándose y se enfatizaban en los elementos sociales y culturales. Así también podemos ver el arqueotipo héroe y el arqueotipo mago, que fueron los que explicó mi compañera. Muchas gracias por la atención prestada.